Bueno, regresamos rápidamente en el programa y a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con un ex asesor del Congreso de la República, quien ha hecho además pública una denuncia, atención, contra la congresista Magali Ruiz. Vamos a enlazarnos rápidamente con él para poder conversar y para poder analizar esta denuncia que es muy importante y de la cual debe dar cuenta además la congresista de las autoridades, porque según la información preliminar, la congresista Magali Ruiz le cobraba una parte de su sueldo a este ex trabajador del Congreso por hacer las actividades en torno a su despacho. Estamos enlazados ya con Carlos Marina, ex trabajador de la congresista Magali Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. En primer lugar, preguntarle, y para que el público lo sepa además, Carlos Marina trabajaba como auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia. ¿Hace cuánto tiempo es que la congresista Magali Ruiz le empieza a pedir a usted parte del sueldo que usted tenía como asesor del Congreso? Mire, yo ingreso a laborar en el Congreso, bueno, en este periodo legislativo, el 14 de febrero del 2022. Y desde el primer abono del sueldo, que fue un mes después, cerca del 22 de marzo, es donde se empiezan a hacer estos cobros. Sin embargo, previo a la firma de contrato, a nosotros se nos pone la condición de hacer el aporte mensual de 1.500 soles producto de nuestra remuneración. Este dinero iba a ser cobrado en persona del señor Johnny Romero, asesor principal del despacho de la congresista Magali Ruiz. O sea, es decir, esto ocurre desde febrero, bueno, prácticamente marzo del año pasado, más de 12 meses aproximadamente, 10 meses aproximadamente. No. Yo dejo de laborar en la comisión en el 2 de agosto del 2022. Y bueno, yo tengo las sospechas de que yo dejo de laborar debido a mi negativa de continuar con estos pagos, porque yo llego a descubrir en un determinado momento que este dinero no era para la caja chica, como se me había dicho en un instante, para que la comisión haga sus actividades de carácter social en favor de los niños en desprotección, sino que este dinero era para otros fines. Uno de ellos, por ejemplo, el pagar las deudas de campaña de la congresista, según las declaraciones del mismo señor Johnny Romero, que en varias oportunidades nos dijo que esa era la finalidad del dinero. O sea, es decir, a usted como asesor del Congreso le quitaban una parte de su sueldo para financiar el proselitismo político de la congresista Magali Ruiz, ¿es lo que usted denuncia? Claro, eso es lo que a nosotros nos dice el señor Johnny Romero, que el dinero no era para la caja chica, de acuerdo a lo que nos había dicho en un inicio, sino que era para pagar las deudas de campaña de la congresista Magali Ruiz. Ahora, entonces, teniendo en cuenta lo que usted dice, fueron aproximadamente 6 meses en los cuales a usted se le quitó parte de su sueldo y este se dirigió al asesor de la congresista. Son 6 meses, ¿verdad? Así es, correcto. Y justamente este dinero se le entregaba en sobre cerrado, en un cuarto cerrado con llave, a la cual otras personas de la comisión no tenían acceso. Inclusive nos sacaban de la comisión y nos íbamos hacia el mismo despacho de la congresista y también se hacía la entrega de dinero así, excepto en una oportunidad donde en abril el señor Johnny Romero se nos adelanta un viaje a Trujillo y nos pide que el dinero que ya teníamos en efectivo no se haga entrega en sobre, sino a través de una transferencia bancaria. Y como prueba de ello tenemos ahí el comprobante de pago con el número de operación que se le hizo a esta persona. Además hay conversaciones de WhatsApp que yo tuve con la otra compañera que también era víctima de estas malas prácticas. Y bueno, con ella tenemos coordinación previa a que se nos entregue el número de cuenta y coordinaciones después de que se nos hiciera que se hiciera el depósito, ¿no? Entonces,
Todo está evidenciado en esa conversación de chat. Inclusive ahí se detalla cuánto es lo que esta persona aportaba, que superaba incluso los 1.500. Ella pagaba entre 1.900 y 2.200 soles por concepto del bono de alimentación que el Congreso nos daba a nosotros. Ahora, cuando este asesor del despacho les pedía este dinero, les decía que esto era a nombre de la congresista Magali Ruiz, que había sido autorizado por la congresista. Que era una orden directa de la congresista el cobro de este dinero y que eso servía para fines personales de ella. En este sentido, yo acudí a la congresista a hacerle la consulta respectiva y ella siempre me ha negado esta situación, pero de que tenía conocimiento, sí tenía conocimiento, porque yo en varias oportunidades se lo dije, inclusive cuando yo soy despedido de la comisión, yo tengo una conversación con la congresista a través del WhatsApp y inclusive yo le digo, usted sabía, congresista, de que el señor Johnny Romero realizaba este tipo de cobros para condicionar el puesto laboral. Sí. Ella simplemente no me contesta, y le digo, esto configura un tema de recorte de pago de cupos, esto es un delito. Y bueno, la congresista, más allá de conversar o de dar alguna explicación, simplemente me bloquea, y pese a eso siguió teniendo al señor Johnny Romero hasta el día de ayer. Ayer le dieron su cese precisamente al señor Johnny Romero tras esta noticia que ha salido, ¿no? Sí, precisamente tenemos también un tuit de la Fiscalía. Vamos a poner primero el tuit en pantalla completa, el tuit de la Fiscalía, que da cuenta de las diligencias que ya se habrían empezado a iniciar contra la congresista Magali Ruiz. Vamos a ver el tuit de la Fiscalía. Dice lo siguiente: lo último, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magali Ruiz Rodríguez como presunta autora del delito contra la administración pública en concusión, quien habría efectuado cobros irregulares. Y tenemos también a continuación el descargo de la congresista en el siguiente tuit. Vemos allí, Magali Ruiz, congresista de la República. Ayer se dio el cese laboral del asesor principal de mi despacho. Tomo esta decisión con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos a fin de que no cuestionen la independencia e imparcialidad de las investigaciones. Y más abajo coloca precisamente este requerimiento de cese de actividades del trabajador. Según la identidad es Romero Nima Johnny Fabián, que ocupaba el cargo de asesor principal. Es esta persona que, según lo que usted denuncia, era la encargada de hacer el cobro del sueldo de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenían que dar parte de su sueldo para que sea destinado hacia la congresista? Según a mí me consta, 2. Mi persona y otra persona más que está dentro de la denuncia, ¿no? Con quien yo mantuve la conversación constante respecto a estos pagos. Ahora, cuando ustedes empiezan a laborar, digamos, con la congresista, cuando son convocados en la entrevista, en la comunicación, ¿esto fue un requisito? ¿Les dijeron esto? Por ejemplo, señor Marina, usted está siendo convocado para ser asesor del despacho de la congresista, pero atención, uno de los requerimientos es que usted le dé parte de su sueldo. ¿Eso le dijeron? Exacto, esa fue una de las condiciones. Sin embargo, la condición no era para esos fines. A ver, yo te pongo más o menos en contexto. Yo usualmente, durante todo el tiempo que trabajé en el Congreso, destiné parte de mis ganancias a realizar labor social, pero de manera personal. Entonces los montos a veces superaban los 1.500, 2.500, porque llevaba víveres a zonas rurales, no iba a los asentamientos humanos, y ellos ya tenían conocimiento de que yo hacía ese tipo de actividades. Entonces cuando a mí me convocan, me dicen, ¿sabes qué? Mira, vamos a trabajar en la Comisión de Protección a la Infancia. Esta comisión se encarga
de velar por niños en desprotección, niños en situación de orfandad, niños desamparados, niños que en situación de cáncer, etc., etc. Entonces vamos a realizar este tipo de actividades y para no pedirles de manera constante colaboraciones, se ha hecho un acuerdo por orden de la congresista, el pago de 1.500 soles mensual. ¿Están de acuerdo a cumplir con esta labor social? Yo, apelando a mi buena fe, dije, perfecto, yo acepto porque yo sé y yo hago este tipo de actividades y encantado si es para niños necesitados. Perfecto, señor. Sin embargo, 2 meses después, yo solicito ese dinero de caja chica que se supone que ya existía, porque íbamos a hacer una campaña benéfica al Hospital Almenara, al sector de oncología pediátrica. Sin embargo, a mí se me dice, señor, ese dinero ya no existe. ¿Pero por qué no existe si en nada se ha gastado? Y me dijeron, es que han sido utilizados con otras finalidades. Entonces yo insisto 2 veces, 3 veces a que se me explique dónde está el dinero. Y a principios de julio, se me informa que ese dinero efectivamente no existía porque se iba directamente a pagar esas deudas de la congresista. Todo eso nos comunican en un cuarto cerrado al cual a nosotros nos hacen ingresar sin equipos electrónicos, sin los lentes que yo utilizo, sin cuadernos de apuntes, sin lapiceros, absolutamente nada y bajo una revisión completa para que finalmente nos encierren en un cuarto y nos digan a dónde ha pasado ese dinero. Entonces, así es como se ha manejado durante todo ese tiempo y a raíz de mi negativa de continuar con estos pagos, es que a mí se me separa de la comisión, aprovechando la situación de que yo salí precisamente contagiado de la viruela del mono, en un caso que ya es conocido por los medios de comunicación, ¿no? Ahora, en este caso sería bueno también para que el público pueda entender la magnitud de esta situación y de esta denuncia, saber cuánto era su sueldo en totalidad y cuánto se le recortaba de este. A ver, el sueldo en papeles era 2.200 soles como sueldo, como honorarios. Adicional a ello, era el pago de un bono de alimentación que el Congreso otorga a sus trabajadores por un monto de 2.000 soles aproximadamente. Sumado los dos era 4.200 aproximadamente mensual. Ahora, de estos 4.200 se me pedía que yo cobrara y automáticamente entregara 1.500 soles. Como te repito, este pago se hacía exactamente el día en el que se hacía el depósito de ese dinero a nuestra cuenta bancaria. Ese mismo día nosotros nos solicitaban, nos llamaban y nos decían, ok, traigan el sobre. O si no, se hacía al día siguiente. Pero apenas se hacía el depósito, nos llamaban a nosotros. Oye, ya trae el dinero. Y ahora, cuando usted labora en esos meses en el Congreso de la República, ¿nunca tuvo algún tipo de conversación quizás con otros asesores de otros despachos, de otros parlamentarios que le hayan indicado la misma situación? Sí he conversado con algunas otras personas, otros trabajadores del Congreso, y lamentablemente pasaban la misma situación. Ellos jamás quisieron denunciar, jamás hicieron público esto, precisamente por temor y porque estaban laborando en esos momentos en el Congreso. Y sé que por eso hay víctimas, yo sé que hay otras víctimas más, no exactamente vinculadas a la congresista, sino en otros despachos, pero no lo van a hacer público, casualmente porque desean también mantener el puesto laboral. Y pero es sería entendible bueno, la necesidad de bueno seguir saber, laborando, de repente, ¿no? Entiendo que usted no pueda precisar los nombres o qué congresistas son, Exacto. pero sería Exacto. bueno saber qué bancadas, qué grupos políticos, al menos para que usted de esa manera pueda darnos una pista a los periodistas y también a las autoridades. ¿En qué tipo de partidos y bancadas ocurre esto? Que no me consta a mí, no me consta, pero sí he recibido comunicaciones a raíz de la emisión de este reportaje de Punto Final, en donde yo hago mi denuncia,
y he recibido cantidad de casos similares. Y bueno, ahorita este tema yo los voy a presentar, porque he pedido autorización para presentar ante la Fiscalía a algunos de ellos, para ver cómo más se amplía la investigación. Pero sí he recibido otras comunicaciones, pero no puedo hacer público por el mismo tema de investigación. Claro, entendemos. Para finalizar, señor Carlos Marina, preguntarle sobre qué opina del último pronunciamiento que hizo la congresista Magali Ruiz en el Congreso de la República, donde salió bastante acelerada, digamos un poco exacerbada con los ánimos, teniendo realmente una actitud bastante prepotente con los periodistas y sin responder realmente las preguntas que tenían en ese momento los reporteros de los diversos medios de comunicación tras este escandaloso reportaje. Es decir, le preguntaban, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Esto se dio en algún momento? ¿Esto hizo su asesor principal? Y ella solamente respondía lo que quería. Pero ahora a quien sí va a tener que responder es a la Fiscalía. ¿Usted realmente qué opina del pronunciamiento que ha tenido hasta el momento la congresista Magali Ruiz? Mira, yo lamento que la congresista haya salido a hacer esas declaraciones, toda vez de que efectivamente no respondió a los medios de prensa, que obviamente tenían muchas preguntas que hacerle. Yo simplemente decirle a la congresista, responda lo que los medios le preguntan, porque el que nada debe, nada teme. Yo respondo a todos los medios de comunicación que me lo solicitan, siempre con la verdad, siempre con la verdad. Yo estoy acompañado solamente con la verdad, con algunas pruebas, y lo voy a seguir manteniendo. Es más, me puse ya a disposición de la Comisión de Ética para acudir cuantas veces sean necesarias y cuantas veces se me cite a mí para presentar mis equipos celulares y todas las pruebas que yo tengo. De la misma manera lo voy a hacer ante la Fiscalía. Y por otra parte, al señor Johnny Romero, decirle, señor Johnny Romero, usted tiene todo el derecho de defenderse, pero por favor no use un diagnóstico médico privado mío para poder hacer su defensa, porque eso es una bajeza, ese es un delito por el cual yo voy a proceder de manera penal contra usted, ya que hizo público un diagnóstico médico mío, privado, totalmente privado, que ni siquiera mi entorno familiar conocía. Lo hizo usted a través de un medio de comunicación, y eso es un delito muy grave por el cual usted va a tener que responder a la justicia. Nada más que decir, señor periodista, muchísimas gracias por este espacio. Perfecto, teníamos allí entonces a Carlos Marina, ex trabajador de la congresista Magali Ruiz, quien la ha denunciado además por prácticamente cobrarle parte de su sueldo por trabajar en su despacho. Solo para finalizar, señor Carlos Marina, usted, me imagino, tiene documentos, comprobantes que puedan demostrar que esto ocurrió de esta manera. Sí, yo tengo los comprobantes de pago, bueno, un comprobante de pago, como te digo, fue una sola oportunidad de estas, y tengo las coordinaciones previas a los pagos, conversaciones que yo tuve con la otra persona que también es víctima de esta situación y que está dentro de la denuncia. Entonces, todo se puede acreditar, inclusive se puede acreditar que el señor Johnny Romero nos pedía hacer labor que no era parte del trabajo que yo realizaba directamente. Inclusive hay una coordinación previa a ese pago, como te digo, mediante transferencia, que yo tengo con el señor Johnny Romero y con la otra trabajadora que también realizó el pago. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Marina, ex trabajador de la congresista Magali Ruiz, quien hoy la denuncia por presuntamente quitarle parte de su sueldo. Y esto es algo que realmente ha llamado la atención y de lo cual la Fiscalía debe poner realmente su foco allí para que la congresista responda a la justicia. Nosotros a esta hora de la mañana tenemos que irnos a una breve pausa, pero al regresar vamos a conversar precisamente con José Gallardo del SUTEP para ver las nuevas medidas de protesta que anuncia este grupo de sindicato.